¿Se me escucha? Sí, sí se escucha, Jorge. Ok, perfecto. Ya voy a repasar todo lo que hemos visto para que quede la grabación. Entonces, lo primero que vimos fue la página home, que hay que recordar. La página home, bueno, primero, esto funciona en una sola línea, no empieza el web, bueno, la web app que hemos creado y se ejecuta la consola. Y aquí se van creando los servicios, ¿no? Tenemos el Builder Service y el App Razor Components, que mientras tanto son los dos principales, ¿no? La interactividad que hemos visto, Jorge, ¿sí? no se ve la pantalla. Uy, ok, ahora sí. Entonces acá tenemos los dos componentes. Bueno, bueno, para empezar al principio. Esto vendría a ser la solución. Tenemos acá el archivo principal que es el program CS. Lo primero que pasa es que tenemos el builder, el web application, ¿no? Que aquí vamos a ir añadiendo los diferentes servicios que vamos a añadir a nuestra web app. Por ejemplo, los componentes que ya vienen por defecto, que es lo que nos da acceso a todos estos components, que vendría a ser los archivos .razor, que es lo que se maneja dentro de Blazor. Por ejemplo, la página home, que ya hemos trabajado un poco, y los diferentes ejemplos, ¿no? Eso lo habilita el Add Razor Components. Luego el Add Interactive Server Components, que esto lo tenemos que añadir nosotros, no viene por defecto. Bueno, hay que repasar cómo crear un proyecto, porque si no puede ser que les venga por defecto. Que esto le vamos a dar así, Create New Project, Razor Web App, aquí Next, y le damos en el 8 está bien, None, porque esto lo vamos a manejar nosotros mismos, lo vamos a ir habilitando, y le damos Create. Yo no le voy a dar Create porque ya lo he creado, y ahí tenemos que venir acá y añadir esta línea de código, tenemos que venir acá y añadir esta línea de código. Luego aquí vimos el ejemplo, ¿no? Que page es lo que describe a un archivo Razor, le dice a un archivo Razor que es un componente tipo página. Luego el render mode es lo que habilita la interactividad. Aquí me refiero con interactividad. Si vengo acá y vengo a home, tenemos acá el título, page title, si vamos yendo uno por uno, el page title home Razor, que está acá home Razor, el hello world y el welcome to your new app. Luego tenemos diferentes botones. El botón on click show message, que está acá, este botón, luego este botón hide message y este botón aumentar el contador, que ya lo habíamos visto. Luego tenemos un span text, que aquí ahorita no se ve, está invisible, pero está acá en esta parte, justo aquí. Ahí es un espacio en blanco. Luego tenemos el 0, que es este nombre que yo dentro de este espacio code, que esto hay que habilitarlo así, arroba code y comenzar a codificar con C#, ¿no? Entonces yo creo estas dos variables y por eso es que se empiezan de esta manera, en 0 y en paso en blanco. Pero he creado con el botón un clic unos métodos. Esto si lo elimino podría correr perfectamente y no, bueno, si elimino todo, no el método un clic, podría empezar con el text y el number, no pasaría nada, porque esto no es interactividad. Interactividad vendría a ser el on click. ¿Por qué? Porque le doy clic y se ejecuta este método, el show message, que esto lo hemos creado acá. ¿Qué pasa? Le doy un clic y se ejecuta este método y el text que está en esta parte, acá, bueno, acá, se va
su valor va a cambiar. Es decir, le dice al servidor, quiero actualizarme, y el servidor trabaja, cambia el dato, cambia el texto vacío a un texto, le dimos clic al botón clic y se actualiza. Ahí está, le dimos clic al botón clic. Luego ocultar mensaje, lo vuelve a poner en vacío. Y luego aumentar número, ahí le damos 1, 2, 3, 4, lo mismo con el número. Luego vimos este otro ejemplo que hemos creado esto aquí con add razor component. Creamos escribiendo acá el nombre, ¿no? El toggle example.razor. Ustedes le dan, bueno, con Z. Ustedes le dan add, yo ya lo creé. Y activan la dirección toggle. Este page sirve para venir acá y que sea accesible mediante esa dirección toggle, y ya nos sale, ¿no? Luego tenemos el texto toggle example. Luego tenemos el botón mostrar y esconder, y el span text que no se ve, que está por aquí visible, ¿no? Y luego al darle un clic esto se actualiza porque ahorita ve que está vacío y lo llena con hello. Luego si lo ejecuto otra vez ve que esto no se cumple, entonces lo vuelve a esconder. Luego creamos otro ejemplo que se llama Component Page Example, que esto vendría a trabajar con componentes. Esto es cuando no queremos tener una página de 1000 líneas de código, vamos a trabajar con componentes, ¿no? Y cada componente nosotros le podemos dar la interactividad necesaria. Tenemos bueno, esto ya no lo... Se va a hacer muy largo si explico la teoría, pero tenemos dos formas de renderizar. Que renderice desde el servidor, es decir, que todos los cambios no lo hace nuestra computadora, sino la computadora del servidor. Que puede ser una computadora y trabajar en intranet, o sea, en local, que haya un servidor físico en su lugar de trabajo, o compramos un servidor de Azure y él se encarga de hacer los renderizados y nos da ya todo digerido y solo se muestra el HTML. Luego tenemos ese otro tipo de interactividad que es como similar a JavaScript, que es con WebAssembly, que esto trabaja, nosotros descargamos el WebAssembly y nuestra computadora es el que hace el trabajo de darle la interactividad, es decir, trabaja con los valores, con las variables. Pero con este modo Interactive Server solo descargamos HTML, es mucho más liviano. Este componente, button component, lo hemos creado acá. Hemos creado este folder controls y hemos creado este button component. Y prácticamente acá, hemos venido acá. Lo que hemos hecho es, sin asco, copiar y pegar esto de acá, acá, ¿no? Es lo mismo, si se dan cuenta. Ahí. Bueno, el H3, eso sí que no lo hemos puesto, pero luego es lo mismo. Button, span y el code, ¿no? Entonces aquí ya tenemos un componente, que aquí no tiene que decir el page como en los otros ejemplos, ni el render, sino que el render y el page que estaban acá hace rato, acá el render y el page lo ponemos directamente en el page, que va a ser la página que hemos creado para mostrar este ejemplo, que se llama Component Page Example, su dirección, y dentro del componente acá lo llamamos Button Component Page Example. Bueno, este Button Component lo llamamos acá. Y con este atributo Render Mode explicamos que su interactividad es del tipo Interactive Server, ¿no? Luego, bueno, también no hay que olvidarnos que esto no estaba tan completo. Esto lo habíamos llamado, porque esto de aquí no lo teníamos. Entonces esto no va a funcionar y lo teníamos así. Así, ¿no? Luego vimos que otro método es poner el using. El using, que vendría a ser... Aquí ya funciona, ¿ya? Pero otra forma es venir acá y poner el using. Y con el using acá funciona. Pero si ese using lo vamos a usar en muchas páginas, también lo podemos poner acá en import y listo. Ya lo va a reconocer cualquier página que creemos aquí dentro del page. Aquí esto ya no...
hacer el golpe. Y ya no debería mostrar error. Ahí está. Entonces esto es lo que hemos visto. Me he apurado un poco. No pensé que me iba a olvidar de grabar. Pero ahora ya quedó para el repaso. Ok, antes de entrar a arquitectura limpia, ¿hay alguna pregunta? ¿Me escuchan? ¿O está todo claro? Hola, ¿se me escucha? Creo que no se me escucha. Sí, sí se escucha. Ok, ¿ahí tienes alguna pregunta o está todo claro? O hay algo que no se entienda? ¿O está mucha información de golpe? Yo sí voy a repasarlo después con calma. Pero así a grandes rasgos, ¿hay algo que no se entienda? ¿O todo de golpe, todo es mucha información para digerir? Bueno, siento que me falta un poco de base en el tema de web, pero, o sea, sí, normal. Ok, ok. Entonces vamos bueno, a ver el tema de, porque creo que entrar lo otro de golpe va a ser mucha información, porque sí es algo más complejo, aunque no es web, vendría a ser solo C Sharp, prácticamente la arquitectura limpia es aplicable a cualquier tipo de programa, pero igual es bien pesado. Vamos a explicar. Y con eso, la siguiente clase ya podemos ver el ejemplo. O podemos ver con el curso que yo estoy viendo, la teoría, ¿no? A ver, vamos a hacer algo similar. Ya. Entonces esto vendría a ser arquitectura limpia. ¿Cómo trabaja? Aquí tenemos entidades. Entidades vendría a ser las reglas de negocio. Ya que aquí si les muestro el curso que yo estoy viendo, aquí el ejemplo lo hace, lo divide en 4 carpetas. Y luego nosotros vamos a hacer un ejemplo. Nosotros Jorge, vamos a, disculpa, ¿sí? Jorge, disculpa, ¿se guardó la primera, la sesión? Yo me perdí creo los primeros 20 minutos. ¿Cómo así? Sí, sí se guardó, ¿no? La primera sesión. O sea, sí se está grabando, perdón. Ahorita sí. Ya, Sí, ok, ok. pero la primera sesión no la grabé, me olvidé, por eso empecé a grabar y impliqué todo de principio. Ok, ok, ya. Ujú. Por eso preguntaba si hay algo que no se haya entendido en lo que repetí. Yo creo que lo hice muy rápido, ¿no? Bueno, ahí al verlo, si es que no se, pues, si es que se pierden mucho, podemos volver a verlo todo esto de nuevo. Igual lo vamos a ver porque vamos a crear otro proyecto, así que no se preocupen, pero intenten practicar imitando lo que hice en la grabación rápida. Si no, lo vemos de nuevo, sin problema. Entonces acá tenemos, se trabaja mediante capas. Se trabaja mediante capas. Por ejemplo, la capa entidad, la capa use cases y la capa controllers. Esto vendría a ser algo así.
Ahí está. Aquí, ¿cómo funcionan las capas? Esta capa de acá no tiene ni idea cómo funciona esta capa de acá. Y esta capa de acá no tiene ni idea de cómo funciona y tampoco le importa cómo funciona esta capa de acá. Y lo mismo con esto. ¿Ok? Entonces acá tenemos lo básico. Las reglas de negocio. Como por ejemplo, en un sistema de inventario, aquí podríamos tener, ¿qué cosas? Las clases. Unas clases, la clase típica, digamos, ID del producto, nombre, cantidad y precio, ¿verdad? Luego tenemos, esta es la capa de negocio o entities también, entidades, que estas son entidades o también que describen las reglas del negocio. Acá esta entidad, nombre y de producto, cantidad, son todas características de un objeto, el objeto inventario, ¿no? O sea, tenemos un inventario que tiene una lista de objetos que tienen ID, nombre, cantidad. Entonces es una entidad que rige el modelo de negocio de nuestra web app. Luego en una capa exterior, aquí tenemos la entidad. En una capa exterior tenemos los casos de uso. Por ejemplo, un caso de uso para para un inventario sería el añadir inventario use case, caso de uso, no a todo lo vamos a poner así, use case. Añadir inventario use case. También podemos tener otro que sea el buscar inventario use case. Luego, en controllers, gateway o presenters, esto aquí vamos a tener nosotros algo como un presenters. En presenters vendría a ser lo que vendría a ser el frontend o los archivos .razor, ¿no? El frontend, los componentes, lo que hemos visto ahorita, los .razor, ¿no? Que esto se divide en page y controles o components, que lo hemos visto, ¿no? Es que un components en Razor hay como un component es page y controles, pero controles también se conoce como component, que es un poco confuso. Un page puede tener varios controles o componentes, pero ambos se conocen como components en Razor. Luego la capa, este es el cómo, el web devices db. Aquí ponemos el cómo. Aquí van las bases de datos, el back, bueno, el backend no, pero bueno, también podría. El cómo funciona. ¿Ok? Es decir, que esto se divide en cuatro archivos. Aquí. Por ejemplo, este de acá sea así. El cómo funciona, que en este caso se llama plugins, no le importa a entidades cómo va a funcionar, a los casos de uso no le va a importar cómo funciona, y al frontend, o sea, a la web tampoco le importa. Entonces, ¿qué hace cada cosa? El caso de uso, primero, bueno, el inventario podría ser un ejemplo. Esto, aquí vamos a generarlo rápido con ChatGPT. Dame un entity inventario para mi web.
Ahí está, por ejemplo. Entonces acá. Ya. Tenemos acá nuestra clase. Esto es una clase inventario. O sea, aquí solo hay un objeto que se llama inventario que tiene todas estas propiedades. No le importa cómo lo van a buscar. No le importa cómo lo van a añadir. O sea, cómo van a añadir un objeto de esta clase. No le interesa. Entonces, ahí la tenemos hecho. Luego, esto vendría a ser un ejemplo de un entity. Luego, dentro de nuestra carpeta de use cases, ¿qué tendríamos? Por ejemplo, ¿cómo va a funcionar nuestra aplicación? Entonces, lo primero que vamos a hacer es pensar en el caso de uso. Para que funcione, debemos añadir un inventario. Entonces, añadir un inventario va a tener dos cosas. Primero, va a tener una interfase. Una interfase para saber cómo va a funcionar el mismo. Es decir, se crea el use case, digamos, eh, añadir inventario podría ser algo así. Add inventario use case y que tenga que tener un método execute async. Y este método execute async va a recibir un objeto de inventario. Inventario. Ahí está. Nosotros queremos que nuestro use case funcione así. Entonces queremos una interfase que lo obligue a que siempre funcione así. ¿Para qué? Para que el día de mañana, cuando tengamos 10.000 aplicaciones, sepamos que esto puede modificarse como sea, siempre que cumpla su interfase inicial bajo el cual se estuvo programando, ¿no? Para no hacer ninguna burrera, por así decirlo, de alguna forma, ¿no? Para no fregar el programa. Lo pensamos, es decir, vamos a hacer que este método ejecute con un execute async y que sí o sí sea mediante un inventario. Mediante un objeto, enviándole un objeto de inventario. Luego, tiene que tener otra interfase. Que aquí ya es un poco más complejo. Va a tener otra interfase. ¿Está? Por ejemplo, ¿cómo va a añadir? ¿Cómo va a añadir un interfase? Pero, ¿cómo va a añadir un inventario? Un objeto inventario. Aquí lo va a añadir. Tendría que añadirlo a algo, ¿no? Entonces, por eso hay que crear un repositorio. Y ese repositorio también no puede cambiar. ¿Por qué? Entonces, vamos a crear un inventory. Un inventory repository. Es decir, una clase inventory repository, o sea, repositorio de inventario donde vamos a tener varios objetos precreados de la clase inventario, es decir, varios de estos. Y adelante porque es una interfase que rige cómo va a funcionar esto. Y esto se debe vincular con el plugin, con esta última parte de acá.
pero sigue estando acá. Sigue estando acá. Es decir, este inventario repository puede tener que obligue, digamos, ahí ya hemos visto cómo funcionan las interfaces. Son clases donde uno puede escribir un método, pero no lo desarrolla. Es decir, solo es una clase sencilla donde, por ejemplo, pongo task add inventory async y que también tenga que recibir un inventario. Inventario. ¿No? Y también, por ejemplo, para otro use case, este inventario repository se puede usar en más de un use case. Puede usarse ahorita vamos a ver, por ejemplo, añadir inventario use case, podríamos fácilmente tener otro use case que se llame, bueno, el que empezamos primero, ¿no? El buscar inventario por nombre. Entonces este use case también va a tener su propia interfase para saber cómo funciona a sí mismo. Por ejemplo, este puede simular que sea un método task y enumerable. Aquí sería un enumerable, ¿por qué? Porque habrían varios inventarios en lo que tendría que buscar para buscar lo que requiere. Task y enumerable es como decir list, ¿no? Inventario, pero un poco más abstracto. Execute así. ¿Y esto qué recibiría? Un texto, ¿no? Es decir, ¿qué estamos haciendo? Aquí estamos describiendo cómo funciona el proyecto, el web app, y ni siquiera sabemos cómo, pero estamos escribiendo cómo, ¿no? Entonces aquí tiene esa interfase, buscar inventario por nombre, que va a recibir un nombre y de alguna manera va a funcionar. ¿Ok? Y luego se conectaría también a el inventory repository, que tendría este add inventory async. Y también podría tener el segundo método que describimos, que es el task y enumerable inventory get inventory by name, por ejemplo. Y que este reciba un string name. Un nombre del tipo string. Este mismo estaría acá. Luego, ahora sí, aquí ya tenemos cómo funciona la aplicación. Tenemos el entity, el use case. Luego aquí tenemos lo que ya hemos visto, que es el frontend o el presentador, que puede ser un formulario de Windows Form, que es cómo se va a ver todas estas cosas, ¿no? Esto ya puede trabajar. Ya se pueden ir, no mostrando cosas, pero ya se puede ir conectando los casos de uso al presentador. Porque el presentador solo se conecta a los casos de uso mediante inyección de dependencia, que es igual, lo vamos a ver cómo funciona la inyección de dependencia en otros videos. Pero es decir, esto ya funciona como el programa. Y ahora un tercero, esto es similar a cómo funcionan los plugins de Revit API, por eso incluso se llama esto plugin. El plugin, aquí se describe el cómo. Aquí se hace la clase inventario.
Que aquí el que estuve viendo lo puedo copiar y pegar. No, está muy largo. Es una foto. Por ejemplo, este de acá, buscar inventario por nombre, que en realidad se llama Get Inventories by Name, yo lo creé. O sea, esto es un plugin, lo puede hacer cualquier persona. ¿Por qué? Porque ya sabe qué hacer. Ya sabe qué hacer. Tiene que crear este inventario repository. Y esto aquí no hacemos más, ¿no? Esto es solo para saber que esto no puede cambiar, porque lo condicionamos con una interfase. Lo verdaderamente importante es esto, el inventory repository. Pueden haber varios plugins. Justamente estos dos use cases se conectan al mismo repository, a la misma interfase, al mismo plugin. Es decir, al cómo funciona. Puede ser que yo tenga un repositorio en local, pero puede ser que mañana ya no quiero trabajarlo con hardcoding. ¿Qué quiere decir hardcode? Que yo manualmente creé mi base de datos aquí escribiendo uno por uno. Ahora ya no lo quiero hacer así. El día de mañana quiero conectarme a una base de datos. Y cambio todo el código, lo cambio a otro código completamente diferente. Y va a funcionar. Todo va a funcionar, no voy a tener que cambiar nada. ¿Por qué? Porque ya sé que los use cases ya funcionan y yo tengo que cambiar el plugin y solo asegurarme de que de crear las condiciones, crear un get inventory by name y crear un add inventory async. Con esos dos métodos ya funcionando, ya mis interfaces, la arquitectura limpia me va a permitir que todo esto funcione. Es decir, ya está limpio, ya está todo dependiendo de los use cases por inyección de independencia. Es decir, es una capa. Acá esto se conecta. Uy, estos plugins se conecta a esto y esto se conecta a la lógica de negocio y al presentador. Es decir, que si esto se corta, si el how se corta, esto no se corta, porque esto está muy sólido. Esto ni siquiera tienes que saber programar. Bueno, lo básico, no hacer interfaces y desarrollar los métodos que van a funcionar. Por ejemplo, necesito un buscador, por ejemplo, en buscador. Bueno, acá esto es un buscador, por ejemplo. Tengo que desarrollar este componente, entonces necesito tener todas las páginas web y que la página tenga algo que ver con el app. Entonces pueden haber varias maneras de buscar. Por ejemplo, este Google tiene la app acá, ¿no? Tiene apps acá, este app tiene app acá. Este Android app tiene app acá, este tiene Apple acá. Se pueden ver varias lógicas. Puede ser que yo hoy quiera que solo salga la web si tiene la página completamente igual, pero mañana ya no quiero que sea así, quiero que sea ignorante al case, ¿no? Si sea minúscula, cualquiera, que lo ignore. Entonces yo cambio de plugin y no me va a afectar en nada. O que ya no quiero que lo sea hardcodeado como lo mostré, quiero usar otra lógica para buscar dentro del navegador. Es decir, todo está separado. No sé si se entiende, es un poco complejo esta parte. ¿Alguna pregunta? Porque nosotros ahora ya vamos a empezar a hacer un proyecto y lo vamos a conectar con Revit API. Cuando tengamos bases de datos y vamos a guardar información de Revit API y mostrarla en la página web mediante base de datos. Por eso es que necesitamos aprender web también en este curso de Revit API.
Bueno, entonces yo creo que ya podemos seguir la siguiente semana porque se va a hacer muy tarde, si no. Creo que igual en Perú ya es algo tarde, en Bolivia igual, acá también. Entonces lo vamos a dejar hasta acá y cualquier duda la pueden hacer en el grupo de WhatsApp. Voy a parar la grabación.